dos anuncios que hacer en torno a lo que ha sucedido la última semana y adicionalmente el coronel César Carrión se expresará también con ustedes. Quiero pedirle por favor en primer lugar al asambleísta Esteban Bernal, quien insistirá en lo que nosotros habíamos planteado la semana pasada. Muchas gracias. Buenos días con todos ustedes. Debemos mencionar que el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, al parecer ha perdido el norte en el país. Y digo esto porque el día de ayer hizo un pronunciamiento 8 días después de haberse generado uno de los escándalos más grandes en términos institucionales que ha tenido el Ecuador en su historia. El audio que fue difundido, que ya hará alusión a aquello nuestra compañera Ana Galarza, le limitó al presidente a que tome el liderazgo que los ecuatorianos demandamos. Sin embargo, lamentablemente, el presidente ayer, usando recursos de los ecuatorianos en una cadena nacional, tiene la desfachatez de plantear y de determinar supuestamente su rechazo a un fallo judicial. Presidente Moreno, el bloque de la Unidad por el Cambio le expresa el rechazo absoluto a esa actitud lamentable en donde debemos exteriorizarle al mundo que en un país de derechos, en un país democrático, un presidente democrático no establece una crítica a los fallos judiciales. En un país democrático, un presidente democrático no encausa a una jueza por la determinación de un fallo judicial. Un presidente democrático no puede usar los fondos del Estado para determinar una cadena nacional y establecer un mecanismo de injerencia en la justicia ecuatoriana. Qué lamentable fue escucharle al presidente Moreno desestimar este fallo judicial cuando tiene que ver con un asunto relacionado con SEDATUS. Tiene el presidente Moreno que ser mucho más consecuente con una familia honesta, como es el caso de la familia Córdoba y el doctor Ángel Polibio Córdoba particularmente, quien fue acusado de manera injusta, coincidencialmente, por quien hoy funge de ser la ministra de Justicia. El presidente Moreno lamentablemente cayó en las mismas prácticas del correísmo. Correa realizaba este tipo de actitudes con una carga emocional y con ironía. El presidente un poco más parsimonioso, pero haciendo exactamente lo mismo. El presidente Correa en los sábados, el presidente Moreno los lunes. Y eso nos obliga que como bloque de la Unidad por el Cambio, que como bloque de la bancada de Creo, tengamos la obligación de rechazar esta injerencia plena en la justicia ecuatoriana. Cuidado y tengamos la posibilidad de ver a la jueza María Elena Jara en los próximos días imputada por parte del Consejo de la Judicatura por no cumplir los compromisos o probablemente por no alinearse con una política pública del morenismo. Y en ese contexto, este rechazo, presidente, de manera sincera, de manera respetuosa, pero firme a esa actitud de meterle la mano en la justicia. Creo que el Ecuador merece mayor priorización de sus acciones, presidente. El Ecuador se cae en pedazos en términos institucionales y usted en una cadena nacional preocupándose de un fallo judicial, dando claras muestras de la injerencia en la justicia. Este es un pronunciamiento serio y formal de nuestra bancada y esperamos que el presidente tenga mayor mesura en los próximos pronunciamientos públicos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. La semana pasada nuestro compañero Homero Castañer solicitó una petición de cambio del orden del día donde se solicitaban 3 cosas: la comparecencia de José Serrano y de Carlos Vaca, que la asamblea se reestructure después de 7 días, tanto vicepresidencias, CAL y también presidencias y vicepresidencias de las
comisiones y si es que sus miembros consideraban tendrían que ser ratificados o no en sus cargos dentro de las comisiones. Y además se solicitaba la renuncia del presidente de la Asamblea Nacional, porque es el clamor ciudadano y nosotros estamos para defender los intereses de un pueblo ecuatoriano. El cambio del orden del día no pasó por abstenciones de bloques supuestamente opositores, pero hoy presentaríamos una reconsideración de la votación, dándoles la oportunidad histórica de que enmienden esa actuación y que puedan dar solución ante la problemática que está viviendo la Asamblea Nacional en este momento y también la falta de institucionalidad. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, tomando en cuenta lo que va a ocurrir hoy, no sé si hay algún tipo de mecanismo, aparte de la moción, a través del cual se pueda llegar a lo que ustedes están pidiendo, la renuncia o la destitución del presidente de la Asamblea, algún mecanismo que esté en la ley orgánica de la Comisión. Pongamos esto en perspectiva, después de dañar los micrófonos. Pongamos esto en perspectiva. Después de la gravedad de los audios, lo absolutamente ético era que el presidente de la Asamblea renuncie sin que medie petición. Cuando esto no sucede, nosotros solicitamos que sea el Pleno el que se pronuncie buscando su separación. Y si es que en el intermedio existe un pedido para que se explique, tanto el presidente de la Asamblea como el fiscal, bienvenidos sean. Si es que nosotros tuvimos la generosidad política de respaldar el pedido de los asambleístas del Partido Social Cristiano la semana anterior, aunque ellos no hayan tenido la misma generosidad, en este momento a nosotros lo que nos importa es el país. El día de hoy vamos a volver a solicitar la salida de José Serrano de la presidencia. Y ya sea que lo haga el bloque de la Unidad por el Cambio, o el Partido Social Cristiano, o cualquier otro legislador, lo verdaderamente importante es saber que el señor José Serrano no está éticamente capacitado para seguir conduciendo la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Sí, pero esto va a depender de la decisión del presidente Serrano. Si él decide renunciar, renuncia. Pero ¿hay algún mecanismo en la ley que pueda facilitarle a ustedes? Que no esperar la decisión. Establezcamos los tres momentos que puedan suceder. El primero, evidentemente, debería ser su salida, pongámoslo en buenos términos, por las buenas. La segunda posibilidad es la cesación de sus funciones como presidente de la Asamblea, pero manteniéndose como asambleísta. La tercera es la destitución del asambleísta y, evidentemente, consecuentemente, la pérdida del cargo. Y existe una más, que es la que el bloque de la Unidad por el Cambio está analizando y que tomaremos acciones la próxima semana, que es la acción legal, por cuanto se podrían haber cometido delitos comunes en la persona del presidente de la Asamblea. Pero ¿quién subiría al cargo de la presidencia? ¿No le preocupa más que suba Viviana Bonilla? Hace mucho tiempo atrás que la asambleísta Viviana Bonilla no viene al Pleno de la Asamblea Nacional. Y no vendrá hasta el mes de abril porque se encuentra en permiso de maternidad. Quien ha estado asumiendo las veces de primer vicepresidente, siendo segundo vicepresidente, es el asambleísta Carlos Bergman. Y ustedes lo han podido presenciar y es de conocimiento público. Si es que renunciaba el presidente de la Asamblea Nacional, que es lo que haría alguien con ética, y no lo ha hecho, no subía a la asambleísta Viviana Bonilla porque está en permiso de maternidad. Se escuchan ese tipo de sugerencias que vienen desde la ignorancia supina. Quien subía temporalmente hasta que se designe un nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional es el asambleísta del bloque morenista Carlos Bergman, porque así lo establece el procedimiento de ley. Asambleístas, una pregunta. Ante una posible comparecencia de José Serrano en el Pleno para que dé explicaciones, ¿en qué condiciones debería darse esto? ¿Que haya preguntas de los legisladores? ¿Creen ustedes que José Serrano se preste a contestar preguntas?
A ver, terminemos el punto anterior. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en caso de ausencia definitiva del presidente de la Asamblea tiene que elegir un nuevo presidente. Aquí no opera el mecanismo de sustitución que tiene la Presidencia de la República, en donde asume el vicepresidente de la República. Entonces creo que con esto damos por aclarado el tema anterior, es el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora bien, no es que tiene que prestarse o no tiene que prestarse el señor Serrano, tiene la obligación de dejar la presidencia, la figura es la apelación a la presidencia, tendrá que utilizar ese espacio el vicepresidente actuante y el señor Serrano tendrá que defenderse desde su curul. De ahí en adelante, por un acto de transparencia, se espera que el señor Serrano conteste todas las preguntas que los asambleístas tengan para hacerle, lo mismo que se espera del señor fiscal cuando venga para acá. Independientemente de las respuestas que los dos funcionarios den, el bloque de la Unidad por el Cambio está convencido de que no nos van a convencer. Se trata del diálogo ameno y familiar entre el presidente de la Asamblea y un prófugo de la justicia por casos de corrupción. ¿Qué más explicaciones necesita el Ecuador? Ya va una semana de más en el cargo del señor Serrano y esa va a ser nuestra posición. El presidente, perdón que insista en esto, ¿no? El presidente de la Asamblea ha dicho no voy a renunciar. Es decir, por más que ustedes insistan en que renuncie, la moción de renuncia, él dijo claramente no voy a renunciar. ¿Cuál es el paso? Porque la ley no especifica, sino únicamente en el caso de destitución como asambleísta. ¿Cuál es el paso siguiente? Lo que hemos determinado. Pero en primer lugar establezcamos los comparativos. Jorge Glass tampoco quería renunciar. Augusto Espinosa tampoco quiere renunciar. La señora Doris Solís tampoco quiere renunciar. Están intentando atornillarse al puesto cuando han defraudado a los ecuatorianos. Y la salida, la primera, la salida ética era evidentemente la renuncia, la segunda posibilidad, pedirle que renuncie. La tercera ya son el cumplimiento de las acciones legales, tanto para la cesación de su cargo como presidente, esto es en función del artículo 116, la posibilidad del reemplazo del artículo 118 o las acciones legales pertinentes porque se habrían cometido delitos comunes en la persona del presidente de la Asamblea. Asambleístas, ustedes decían que la próxima semana se van a tomar medidas judiciales en contra del presidente. ¿Cuáles serían estas medidas? Es una de las posibilidades que las estamos analizando. Yo quisiera darle paso al coronel César Carrión, por favor, César. Gracias, ecuatorianos. Buenos días. Ante los graves escándalos de las entrevistas del excontralor, el audio escuchado por todos los ecuatorianos con las máximas autoridades, es evidente que en el tema especialmente del 30 de septiembre hubo un fraude procesal. Ustedes recordarán, cuando fue ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, es el que me demandó, nada menos que José Serrano. Asimismo, cuando tramité voluntariamente mi baja, quien me retuvo el trámite casi durante un año fue nada menos que Carlos Vaca Mancheno, cuando fue asesor del señor ministro José Serrano. Es decir, el mismo grupo, ahora están peleados los compadres, y amerita pues que se aclare toda esta manipulación, esta farsa del 30 de septiembre. Por lo cual yo voy a presentar hoy en la mañana un cambio de orden para que se tramite la amnistía de todos los involucrados en el 30 de septiembre. Una persecución incesante, criminal, de parte del gobierno anterior que ha dejado secuelas irreparables. Hemos presentado también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda correspondiente, así como también ha sido notificado el procurador, que ya renunció hace poco, de la Nación, sobre mi demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queremos la verdad, la justicia, pero con funcionarios imparciales. Tienen que renunciar porque no son representantes ni de las funciones que hoy están realizando, ni para cumplir su papel. Eso es lo que les quería manifestar a los ecuatorianos. Muchísimas gracias.